Queridos estudiantes de tercero básico, soy la profesora Jessica y les doy la bienvenida a la clase asincrónica de lenguaje. Continuamos en la unidad 3, llamada Lo mejor de mí, y el objetivo de la clase es describir el ambiente en que ocurren los acontecimientos. Que necesitamos nuestro estuche, libro y cuaderno de lenguaje. Recordamos las instrucciones, las reglas de oro. Para comenzar vas a anotar en tu cuaderno la fecha y el objetivo. Puedes pausar y luego le das play. Para activar todos tus conocimientos, comenzamos con el haz ahora. Vas a tener 3 minutos para describir el lugar de esta imagen en una oración que contenga un mínimo de 6 palabras. Comenzamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a revisar. Yo escribí lo siguiente. Es un lugar muy colorido y alegre, lleno de personas con vestimentas poco comunes. Yo me fijé, cierto, que la ropa que tenían estas personas no era como la que usamos hoy en día. Me fijé también en la arquitectura y si ustedes se fijan, incluso podríamos decir que esto pasó en Grecia, ¿cierto? Nosotros ya conocemos, ¿cierto?, cómo eran Grecia y Roma, esas civilizaciones, y podemos ver la arquitectura. Muy bien. Fíjate muy bien porque la palabra de hoy es ambiente. Esa es nuestra palabra clave. Vamos a recordar que una novela es un texto narrativo, ya que es más extenso que un cuento porque se escribe principalmente en capítulos y que tiene los mismos elementos de un cuento, como los personajes, como un narrador y el ambiente, ¿ya? Ojo con el ambiente que, como dije, es la palabra clave de hoy. También quiero que recordemos el comentario. Recordemos cómo se escribe. Quiero que revisemos estos comentarios que me llegaron de las tareas de ustedes. También los felicito porque la mayoría hizo muy bien su comentario. Y el que no pudo hacerlo tan bien, no se preocupe porque estamos aprendiendo. Por eso ahora vamos a reforzar. Este comentario es un comentario que cumple con la estructura, que va parafraseando las preguntas, pero se va armando, ¿cierto? Un párrafo, un texto. Y eso es lo importante del comentario, no poner pregunta, respuesta, sino que voy utilizando mis preguntas para generar mis respuestas, ¿ya? Entonces este dice, Adalberto era un niño tímido y sentimental. Creo que escribir una nota fue una buena idea, pero hay que tener cuidado para no confundirse. Yo en su lugar me consigo su número de teléfono y le mando un texto por WhatsApp. Acá tenemos otro que también cumple con la estructura. Adalberto era un niño muy curioso y valiente por escribir una nota a Cari. Yo creo que la mejor forma era decir lo que sentía. Así no se le habría confundido en las notas. Yo le diría todo lo que siento a Cari y a Pocho. Así no estaría tan nervioso. Así que felicitaciones a estos niños que pudieron escribir sus comentarios. Y ahora quiero que recordemos qué eran los sustantivos, porque son palabras que utilizamos para nombrar personas, animales, lugares, cosas, etc. Pero tenemos los sustantivos comunes, por un lado, que nombran a cualquier persona, animal o cosa, como niño, tiburón, mesa, río, etc. Y por otro lado tenemos los sustantivos propios, que nombran a una persona, animal o lugar en particular, entonces la diferencian de los demás. Y siempre se escriben con mayúscula. Y recuerda que las mayúsculas se escriben con rojo, como los nombres, los apellidos, los países, las ciudades y los nombres de las mascotas. Ahora, ¿qué es el ambiente? Porque hoy la profesora hoy día todo el rato nos ha dicho que la palabra clave es ambiente. La historia de un texto está envuelta en un ambiente y esto se refiere a las condiciones físicas, sociales o imaginarias que aparecen en un texto. ¿Ya? En cualquier texto narrativo acá eh, habla del cuento, pero yo acá les voy a decir de cualquier texto narrativo, una fábula, un cuento, una novela, ya una leyenda, etcétera. Todo eso tiene este elemento que se llama ambiente. Observemos acá, ¿dónde y cuándo pasa la historia? Ser que la historia pase en un bosque, ¿cierto? En un castillo, en una biblioteca, en una playa, en un circo, etc.
Y cuando también me lo va a dar, esa información me la va a ir dando siempre el texto que estoy leyendo. Por ejemplo, si me dice en un caluroso día de verano o un caluroso día de enero, yo sé que me está hablando del verano. Entonces, esas pistas, podríamos llamarlas así, me las va dando el texto, ¿ya? ¿Dónde ocurrió la historia? También. Todo eso me lo va dando el texto si en algunas ocasiones aparecen las ilustraciones, pero si no están las ilustraciones, igual yo puedo ver esto en el texto. Vamos a las actividades ahora. Lo primero es leer atentamente este capítulo de la novela Juan conoce a Julia, de las páginas 94 a 97. Se ve un poco extenso, pero es bastante entretenida la historia, así que los invito a leer. Luego van a subrayar con color rojo los sustantivos propios y azul los sustantivos comunes. Les doy una pista. En el título hay dos sustantivos propios que tengo que subrayar, Juan y Julia, ¿ya? Y después de eso van a responder las preguntas 4 y 5 de la página 98 del texto. Bien, recuerden que pueden pausar o retroceder el video las veces que lo necesiten. Una vez que hayan resuelto todas esas preguntas y hayan leído el texto, vamos a reflexionar ahora. ¿Cómo es el ambiente en que ocurre el capítulo de la novela? Aparece ahí, ¿cierto? Una imagen, una ilustración que nos muestra este parque. Y también lo va nombrando desde el comienzo del capítulo, ¿ya? Desde el comienzo dice que Juan iba caminando, ¿cierto? Y cruzó el parque. Se sentó en una banca. Y ahí vamos a los elementos que presenta. El ambiente tiene distintos elementos naturales o otros culturales, como los, por ejemplo, las bancas, el pasto, si es que hay árboles, etcétera. ¿Conoces un lugar así? Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿cierto? Tenemos la suerte de conocer algún parque que se vea como este de la ilustración, que tenga columpios, juegos para los niños y que tenga unas bancas para poder descansar. Bueno, ahora, ¿cómo describimos el ambiente? Lo primero que tenemos que hacer para poder describir el ambiente es observar las ilustraciones o imágenes y las claves que nos entrega el texto, ¿ya? Y luego vamos a recordar los adjetivos calificativos, que son las palabras que nos indican cualidades. Les voy a explicar con un ejemplo. Acá dice, describe el ambiente del cuento Caperucita Roja. Ya les dije que siempre uso este ejemplo porque este es un cuento de conocimiento universal. Entonces, dice, el cuento Caperucita Roja sucede principalmente en un frondoso bosque. Yo ocupé la palabra frondoso, que quiere decir, cierto, que tiene vegetación abundante, que hay muchos arbolitos juntos, y que es un adjetivo calificativo, con árboles y flores. Caperucita vive en una pequeña cabaña, perdón. Ahí, pequeña también es otro adjetivo calificativo que indica una cualidad, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí yo describí el ambiente del cuento Caperucita Roja a grandes rasgos, ¿ya? De manera bastante general, porque podría haber agregado alguna otra cosa, como los elementos. Más elementos, por ejemplo, aquí yo agregué, ¿cierto?, solamente árboles y flores. Ahora tú, ahora te propongo a ti describir el ambiente del capítulo leído, Juan conoce a Julia. Tú tienes una ayuda súper importante. Ahí aparece la ilustración del parque. Y también tienes las claves del texto. Entonces tú vas a completar esto en tu cuaderno. Vas a anotar. Los acontecimientos de este capítulo ocurren en un lugar, bla, 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 bla. Yo no te voy a dar pistas ahora porque tú ya las conoces. ¿Ya? Lo más importante en tu cuaderno, escribir con letra clara, las mayúsculas son con color rojo, ¿ya? Y ojo también con los signos de puntuación. Yo tengo que separar mis ideas utilizando comas y puntos seguidos o punto aparte, etcétera, ¿ya? Ojo con eso. Una vez que tengas esto terminado, te invito a adjuntar y enviar esa fotografía de la descripción, ¿ya? A la plataforma de Google Classroom para poder revisar. Eso sería todo en esta clase, ¿ya?
Adiós y les recuerdo que hoy lunes tenemos tutoría de lenguaje a las 4. Así que todos los que quieran sumarse, bueno, los vamos a estar esperando con la tía Anita. Adiós.